de las abejas y después ya para después centrarme en las abejas silvestres. En un primer momento pues haré una presentación de cómo se diferencian las abejas de otros insectos como moscas o avispas y después comenzaré a hablar de rasgos generales, principalmente morfológicos de las abejas y después de comportamientos y curiosidades de las abejas. En la segunda parte de la sesión, Inés Gutiérrez nos hará una presentación sobre las abejas silvestres y las principales familias que se encuentran en España. Bien, comenzando por los polinizadores que se encuentran en España, no solo las abejas polinizan. Esto es un mensaje que quería daros y bueno, en esta parte de la presentación me voy a centrar en un estudio sobre la revista de Ecosistemas que se llama Diversidad de insectos polinizadores en la península ibérica, llevado a cabo por Stefanescu y otros, en las que analizan el papel polinizador de otros taxones como los escarabajos, las mariposas, las hormigas, las moscas o las avispas. Quiero recalcar que en esta presentación lo que vamos a dar es una serie de visión general acerca de los polinizadores y algunas curiosidades concretas para aquellos que estén trabajando desde el campo de la educación ambiental puedan ser utilizadas como recursos didácticos o como formas de transmitir al público en general. Bien, hablando de los escarabajos son un taxón muy diverso en el mundo. Existen 400.000 especies de escarabajos, de las cuales algunos de ellos son considerados especies antófilas. Esto quiere decir que son visitantes de las flores. O sea, dentro del mundo científico, los escarabajos todavía no han llegado a ser considerados especies polinizadoras. Sin embargo, los últimos estudios, como diré más adelante, consideran que se está infraestimando este dato y los escarabajos sí que deberían ser considerados especies polinizadoras. Igual que ocurre con muchos animales, la mayor presencia de diversidad de escarabajos se encuentran en climas tropicales y áridos, más que en climas templados como España. En la península ibérica, de esta manera, existen 750 especies de coleópteros, de escarabajos, que se consideran antófilas, visitantes de las flores. Entre las familias de plantas que visitan los escarabajos se pueden encontrar, por ejemplo, las cistacias, astaráceas, umbelíferas o rosáceas, ¿no? Malvas o ranunculáceas. Son plantas, por lo general, con polenes accesibles, ya que los aparatos de polinización no se encuentran especializados en los escarabajos. ¿Por qué visitan las flores los escarabajos? Bien, los escarabajos bien pueden visitar las flores para adquirir los recursos tróficos como el néctar o los tejidos florales, los pétalos, las hojas, tanto para alimentación como la construcción de nidos. Los escarabajos también se juntan en las flores en los periodos de reproducción para un encuentro entre sexos, o bien pueden ser utilizadas las flores como protección ante depredadores. Como mencioné anteriormente, los escarabajos no tienen unos aparatos bucales, tienen aparatos bucales masticadores no especializados, lo que ha llegado a considerar que por la literatura científica que destruyen las flores. Sin embargo, esto puede estar sobreestimado, como mencioné anteriormente, y se ha comprobado como existen algunas especies de escarabajos que tienen adaptaciones morfológicas para alimentarse de polen y néctar. Además, hay especies que presentan elevada pilosidad, lo que permite transportar el polen y presentan una constancia en la visita de las flores. En primavera y en verano podemos encontrar escarabajos fácilmente en las flores y encima presentan una elevada capacidad de dispersión del polen. Pueden recorrer hasta 10 metros de radio para transportar el polen de unas flores a otras. Sin embargo, como mencioné anteriormente, existe una escasez de estudios que consideran a los escarabajos como especies polinizadoras.
Además, el estado de conservación de los escarabajos está muy poco estudiado, no sabemos en qué estado de conservación se encuentra. Tan solo hay 10 especies en las listas rojas de España que se encuentren como amenazados. Sin embargo, hay un gran consenso de que se encuentra muy infraestimado y deberían ser más las especies consideradas en peligro. Bien, las mariposas. Las mariposas se encuentran unas 150.000 especies descritas de mariposas, en las cuales tan solo 18.000 especies son consideradas especies diurnas. En España encontramos en torno a 5.000 especies de lepidópteros. Normalmente son consideradas como especies polinizadoras. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha llegado a pensar que las mariposas, a pesar de tener la alimentación principal de néctar, son consideradas como ladronas de néctar. Esto puede estar se debe a dos motivos principales. El principal motivo, cuando observamos a las mariposas, es que cuando van a polinizar una flor no llegan a tener un contacto directo con la flor. Normalmente se encuentran revoloteando cerca de las flores y proyectan sus lenguas para poder acceder a los nectarios sin llegar a tener contacto con el polen. Además, las especies de mariposas son muy generalistas en cuanto a los recursos florales, lo que provoca puede provocar mezclas de pólenes, lo que baja la eficiencia polinizadora. Si visita diferentes especies de flores, pues no tendrá tanta eficiencia la polinización. Sin embargo, bueno, hay bastantes evidencias que muestran cómo las mariposas han evolucionado paralelamente a la morfología de las angiospermas, de las plantas con flor, lo que da indicios de que a lo mejor pensamos que polinizan menos que lo que realmente polinizan. Una cosa muy buena de las abejas es que conocemos las tendencias poblacionales, sabemos en qué estado de conservación se encuentran. Sin embargo, en las zonas templadas, como la península ibérica, la disminución en los últimos tiempos está siendo alarmante. Se estima que han desaparecido hasta el 30% de las mariposas, de los lepidópteros en las zonas templadas de Europa. Las moscas. Las moscas son consideradas especies miófilas. Esto quiere decir que algunas moscas visitan flores, pero con unas características determinadas. Normalmente las moscas presentan flores abiertas, aplanadas y de pequeño tamaño, que puedan estar agrupadas en inflorescencias y de color blanco, amarillo o crema. O sea, ellas visitan flores fácilmente accesibles y con néctares altamente concentrados. Además, la mayoría de moscas que visitan las flores tienen trompas de longitud corta o media y suelen comportarse como generalistas o oportunistas. Esperan a que una abeja, por ejemplo, pueda abrir los nectarios y ellas inmediatamente después, antes de que se vuelvan a cerrar, pueden ir a los nectarios a meter sus trompas para polinizar. Como una familia muy importante de moscas polinizadoras nos encontramos a los sírfidos. Los sírfidos son un taxón bastante extendido. En el mundo existen 6.000 especies de sírfidos. La dieta de los sírfidos adultos depende exclusivamente de las flores de las que obtienen polen y néctar. En la península ibérica hay 429 especies de sírfidos citados.
Por la literatura científica se consideran los sílfidos los polinizadores más importantes después de las abejas, ya que, como he mencionado anteriormente, su dieta depende casi exclusivamente de las flores cuando son adultos. De esta manera, cada vez hay más evidencias de que los sílfidos son importantes polinizadores, y sobre todo se está viendo la importancia que tiene en la agricultura, ¿no? Hay 30 especies de cultivos arbóreos y herbáceos agrícolas en las cuales los sílfidos son muy importantes. Son una familia bastante estudiada y han sido utilizados como bioindicadores. Presentan mimetismo con abejas y avispas y abejorros, se pueden confundir cuando les vemos. Y bueno, a pesar de estar ampliamente estudiados, todavía no existe unas evidencias que lleguen a saber qué papel juegan como polinizadores en los territorios. Además, una buena noticia acerca de los sílfidos es que presentan un menor declive en las poblaciones con respecto a otros insectos como las abejas. Esto ha llegado a pensar que los sílfidos pueden ocupar los nichos ecológicos que están dejando la desaparición de himenópteros polinizadores. Las avispas. La mayor parte de avispas son parasitoides o depredadoras, lo que juegan un papel muy importante, desempeñan un papel muy importante en los ecosistemas como controladoras de las poblaciones de polinizadores. Además, sin embargo, existen muchas abejas, o sea, avispas que son polinizadoras o pueden considerarse polinizadoras, ya que también requieren néctar para un adecuado desarrollo de sus actividades. Entre las avispas que podemos considerar polinizadoras, pues encontramos, por ejemplo, la subfamilia de los masáridos, que presentaré ahora, o el suborden de los sínfitos. Los masáridos o avispas de polen, como vemos en la fotografía, son avispas que se encuentran en hábitats abiertos, con vegetación arbustiva, pendientes arenosas, con cobertura vegetal. Presenta una lengua relativamente larga, lo que permite acceder a los nectarios de las flores para su alimentación. También se ha visto que presentan un alto grado de especialización en la recolección de polen para aprovisionar sus nidos y suelen depender de unas pocas familias de plantas para su alimentación. Los sínfitos son unas avispas primitivas, bastante primitivas dentro de la filogenia de los himenópteros, en los cuales son fácilmente reconocibles porque no presentan un estrechamiento entre el tórax y el abdomen, no presentan esa cintura de avispa que normalmente se denomina, ¿no? Además presentan unos aguijones en forma de sierra que son utilizados tanto para defenderse como para cortar hojas, por ejemplo, para los nidos o la alimentación. Los adultos son polinívoros, esto es que pueden depredar, comer carroña o pueden ser nectarívoros, pueden comer polen o néctar. Sin embargo, durante el periodo de reproducción, las hembras de algunas especies dependen, también de pequeños insectos, son depredadoras, como mencioné anteriormente. Los sínfitos pues, se localizan en un amplio número de hábitats, tanto abiertos como boscosos. Las hormigas. Las hormigas son un grupo muy abundante de insectos. Existen 12.700 especies descritas en el mundo, de las cuales 300 se encuentran en la península ibérica. A pesar de no ser un grupo demasiado diverso de insectos, sí que desempeñan un papel muy importante, ya que gran parte de la biomasa es debida a las hormigas. Gran cantidad
Si vamos al campo, vemos como la mayoría de hormigas crían el colmenas, lo que su gran número hace que sean muy relevantes, ¿no? Sin embargo, la literatura científica ha considerado a las hormigas como ladrones de néctar, como nos mencionamos con las mariposas. Esto es porque se ha visto que la mayoría de hormigas tienen unas glándulas que reducen la viabilidad del polen. Si bien transportan polen, pues reducen la viabilidad de este polen. Sin embargo, no todas las hormigas tienen estas glándulas y aunque las tengan, no siempre afectan a la polinización. Además, las hormigas tienen otros efectos negativos, ya que con sus mandíbulas pueden dañar las estructuras florales, dañando los pistilos. Además, las hormigas transportan levaduras en su cuerpo que pueden reducir la calidad nutricional del néctar. Y debido a su comportamiento, son especies, en la mayoría de especies de hormigas son agresivas y territoriales y pueden ahuyentar a otros polinizadores que quieran acceder a las flores. Sin embargo, las crecientes investigaciones científicas están llegando a pensar que, al igual que con los escarabajos, el papel de las hormigas como polinizadoras se encuentra infraestimado, ¿no? Y debería haber más literatura que explorase el papel de las hormigas como polinizadoras. Bien, ahora me voy a centrar ya en las abejas silvestres. Comenzaré hablando de la historia de las abejas, cuándo surgen las abejas. Las abejas surgieron en el Cretácico temprano, hace 100.000 millones de años, en la época de los dinosaurios. Se cree que las abejas son de un origen monofilético, quiere decir que solo tiene un antecesor común. Y se está creyendo que las abejas evolucionaron a partir de unas avispas que comían el polen que cubría a las presas a las cuales depredaban, y de ir comiendo polen y néctar que se dejaba en los cuerpos fueron especializándose para especializarse en comer únicamente el polen y el néctar de las angiospermas, de las plantas con flor. De esta manera, se ha visto que la gran diversidad de plantas con flor que existe en el mundo en gran parte se debe gracias a la diversidad de abejas que han evolucionado paralelamente. En el mundo existen más de 20.000 especies de abejas silvestres. Normalmente cuando pensamos en las abejas solo pensamos en las abejas de la miel, las cuales son una especie muy relevante, ya que es interesante para los productos que se obtienen a partir de la abeja melífera, perdón. Pero la abeja melífera solo es una especie, existen muchísimas más diversidad de especies. Un rasgo característico en las abejas es que la mayor diversidad en contra de otros animales se encuentra en las zonas templadas. Eh, Esto quiere decir que España se encuentra como un hotspot de biodiversidad de abejas silvestres. En España se encuentran las 6 familias de especies de 6 familias de abejas, como mencionará Inés en la próxima sesión, y tan solo hay una especie de abejas que no se encuentra presente. En Europa se encuentran más de 400 especies endémicas, principalmente en sistemas de montaña, como pueda ser Sierra Nevada. Bueno, podemos, a través de estas guías que se encuentran en la Asociación de Abejas Silvestres, disponibles en su página web, podemos acercarnos bastante a saber diferenciar una abeja con estas plantillas, estas claves muy facilitas de manejar, que también Inés presentará en la siguiente sesión. De esta manera, la mejor forma de saber si es una abeja es si se encuentra en una flor. Si no se encuentra en una flor, casi seguro que no va a ser una abeja. Normalmente toda la actividad de las abejas se encuentra en torno a las flores cuando no se encuentran en sus nidos, ¿no? Bien, ¿cómo podemos diferenciar
una abeja de una mosca, por ejemplo. Existen moscas como los sírfidos que mencioné anteriormente, que presentan unas características muy similares, podemos llegarlas a confundir con una abeja. Sin embargo, podemos ver ciertos rasgos morfológicos que las diferencian. Por ejemplo, las abejas tienen dos ojos de pequeño tamaño en los cuales se encuentran separados en su cabeza. Sin embargo, las moscas normalmente se encuentran juntos en su cabeza, ¿no? Se encuentran como dos ojitos muy grandes y muy juntitos. Además, las abejas presentan antenas largas con 12 o 13 segmentos y en cambio las moscas presentan antenitas cortas, de pequeño tamaño, de apenas 3 segmentos. Además, podemos ver como las abejas y las avispas pues, presentan mandíbulas, y en cambio las moscas presentan unas probóscides, unas trompas, y no presentan mandíbulas. Otro rasgo que a lo mejor en el campo es más complicado de ver es que las abejas y avispas presentan dos pares de alas y las moscas solo presentan un par de alas. Además, otros dos rasgos un poquito más complejos de ver es que las abejas y las avispas presentan la denominada cintura avispa, el estrechamiento entre el tórax y el abdomen, y además presentan estructuras especializadas en las partes traseras para la recolección de polen. En cambio, las abejas pues, presentan unas patas más simples y no presentan estos estrechamientos. Abeja o avispa. Bien, normalmente las avispas las podremos diferenciar debido a sus colores. Normalmente las avispas pues tienen colores amarillos, rojos, lo que se denomina coloración aposemática. Esto significa que le dicen al resto de animales que ellas son potencialmente agresivas y, y venenosas al resto de animales, ¿no? Transmiten esta información a través de su coloración. Sin embargo, existen moscas y abejas que presentan una serie de mimetismo con las avispas y presentan estas coloraciones, intentan engañar si encuentran un depredador para decir, oye, que yo también soy venenoso, aunque no lo sea, ¿no? Vemos en la imagen de la izquierda a una abeja silvestre que presenta una coloración similar a las avispas. Bien, diferenciar una abeja de una avispa es una tarea un poquito más complicada, ¿no? Ya que, como mencioné anteriormente, las abejas evolucionan a partir de las avispas. Entonces, ¿cómo podemos saber si es una abeja o una avispa? La mayor forma de saberlo es que si tiene muchos pelos y muy juntitos, seguramente sea una abeja. Además, las abejas presentan las patas traseras aplanadas y con bastantes pelos juntitos eh, para la recolección del polen, como he mencionado anteriormente. En cambio, las avispas presentan unas estructuras más a forma de corazas, ¿no? de armaduras, ya que como la mayoría de ellas son depredadoras, pues tienen que proteger su cuerpo para estos ataques, ¿no? Para depredar a otros insectos. Además, las patas traseras son cilíndricas y apenas las avispas presentan ningún pelo visible o pelos simples, no agrupados en grandes matas. Bien, ahora hablaré un poco de la morfología de las abejas silvestres. ¿Cuánto mide una abeja? Bien, los tamaños que se ha visto oscilan entre los 4 centímetros a los 0,2 centímetros. Las abejas presentan gran variedad de tamaños. En la península ibérica podemos encontrar especies de pequeño tamaño, 0,5 centímetros, por ejemplo, de las microandrenas, hasta los 3 centímetros de longitud de las arvejas carpinteras como las silocopas que aparecen en la imagen. Para hacernos una idea, la abeja melífera o la abeja de la miel presenta 1,5 tamaños, es decir, 5 centímetros de tamaño.
lo que podemos ver que presentan unos tamaños muy diferentes de unas abejas a otras. Ahora me voy a centrar un poco en las partes de la cara, de la cabeza de las abejas. Las abejas, como he mencionado anteriormente, presentan un par de ojos compuestos. Los ojos compuestos, como se muestra en la imagen, permiten detectar una serie de coloraciones que son invisibles al ojo humano. Son capaces de captar el ultravioleta, lo que permite establecer una comunicación entre las flores y las abejas. Las flores son capaces de comunicar a las abejas a través de estas coloraciones de ultravioleta y darles información acerca del estado de sus nectarios. Además, las abejas, igual que otros insectos, presentan normalmente 3 ocelos. Estos son como 3 ojitos pequeñitos que se encuentran en las partes superiores de la cabeza, y esto permiten detectar la intensidad de luz, permiten saber pues, si está nublado, si es de día, si no. Lo realizan a través de estos ocelos. Además, otra forma de otro sentido de las abejas se desarrolla a través de las antenas. Las antenas captan compuestos químicos volátiles, serían como nuestro olfato, por así decir, pero muchísimo más desarrollado. Y esto les permite evaluar el estado de las flores, comprobar si ha sido visitada antes o mandarse señales señales de peligro o alerta, o incluso las famosas feromonas para la reproducción, ¿no? Y llamar y comunicarse entre sexos. Además, pues las abejas presentan unas mandíbulas, si bien ya no son depredadoras, sí que las utilizan, pues, por ejemplo, para cortar hojitas. Podréis ir al campo en primavera y en verano y observar algunas hojas que se encuentran con esos cortes circulares. Estos normalmente son debidos a abejas silvestres que las utilizan para la fabricación de sus nidos. Además, presenta una lengua que en algunos casos puede ser de gran tamaño y puede superar incluso el cuerpo de la propia abeja. Presentan lenguas realmente largas. ¿Cómo recolectan el polen las abejas? Principalmente las abejas recolectan el polen con sus patas traseras. Podemos ver estos 2 tipos de patas. En la parte izquierda serían las patas correspondientes a abejas sociales, como la abeja de la miel o los abejorros, en los cuales presentan un peine, en los cuales a través de una recolección mecánica peinan las flores y obtienen el polen que después guardan en los pelos de sus fémures. También pueden recolectar el polen, como en la parte derecha, con patas muy peludas, con pelos muy largos, que a través de la energía estática, por su vuelo y por estar acariciadas con el, con el viento, pues a través de la energía estática se pegan los granos de polen a, a las patas traseras. Además, hay especies de abejas, hay géneros de abejas que presentan gran pilosidad en la parte inferior del abdomen. Como podemos ver en la imagen, pues presentan abdómenes muy peludos donde guardan el polen las abejas. Además, hay algunas abejas, como los abejorros, que presentan una polinización por zumbido, que se llama. Esto quiere decir que se colocan encima de una flor y y agitando sus alas consiguen extraer el polen de las flores. Una curiosidad que podemos ver en las patas de las abejas, hay algunas que presentan una almohadilla entre las uñas, como se presenta ahí abajo, en la cual se denomina arolia. Esto es característico de abejas que crían en ambientes cálidos y sobre todo abejas que representan su actividad en verano, y esto es para que las protege
al apoyarse de sitios cálidos. A ver, perdonad un momento. No sé cómo se borra esto. Bueno, un momentito. Así. Bueno, pues eso, la arolia sería estas estructuras que utilizan las abejas en sus patas para no quemarse las patas, básicamente en verano. A ver. ¿Cómo diferenciar un macho de una hembra en las abejas? Las abejas presentan dimorfismo sexual. Esto es una de las razones por la que hace bastante complejo la identificación de abejas. Esto es que son diferentes el macho de la hembra. Además, en especies sociales como las abejas de la miel, son diferentes las abejas entre las diferentes castas. Son diferentes las abejas obreras de la reina de los machos. Bien, para saber si es un macho o una hembra, las hembras normalmente presentan un tamaño más grande que los machos. Además, presentan unas antenas más cortas, presentan un segmento menos en sus antenas. Los machos presentan 13 segmentos en las antenas y las hembras 12. Además, los machos presentan un segmento más en el abdomen, que se denomina los terguitos, presentan un terguito más y normalmente vemos que sus abdomen son de formas puntiagudas, en cambio las abejas hembras son más redondeadas. Otro de los rasgos característicos es que las hembras presentan los sistemas de recolección de polen y en cambio los machos carecen de ellos. Principalmente podemos verlo en las patas traseras, presentando patas aplanadas o con gran pelosidad, y en cambio los machos son patas traseras más simples. Bien, el comportamiento de las abejas. En contra de lo que pensamos, la gran mayoría de abejas no crían en colmenas, como la abeja de la miel. Tan solo un 10% de las abejas tienen un comportamiento social. En cambio, el 75% de las abejas son solitarias y un 15%, como veremos más adelante, son parásitas, que utilizan los nidos de otras abejas. En cuanto a las especies sociales, podemos encontrar diferentes tipos de comportamientos. Por un lado, nos encontramos a especies eusociales. Estas serían, por ejemplo, la abeja de la miel o los abejorros. Esto quiere decir en que crían en agrupaciones divididas en castas. Encontramos estas diferencias morfológicas entre abejas obreras, machos, reinas, y tienen una estructura social y dividen las tareas según estas castas a las que pertenecen. En cambio, existen otras abejas que pueden elegir y eligen si tener comportamientos sociales o ser individuales. Pueden bien criar individualmente o puede haber una agrupación de hembras en las cuales todas las hembras son reproductivas y criar todas juntas. ¿Por qué crían juntas? ¿Por qué deciden agruparse las abejas normalmente? Pues para protegerse contra parásitos y depredadores, ¿no? Pues esto de juntas pues son más fuertes contra los depredadores. Y hay ocasiones en que la agrupación de estas hembras también dividen tareas para la organización de los nidos. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, la mayoría de especies de abejas, el 75%, son especies solitarias. La mayoría de abejas, en contra de lo pensado, crean sus propios nidos y los proveen de polen para sus crías. ¿Dónde nidifican las abejas? La mayoría de las abejas nidifican en el suelo. Normalmente excavan en túneles y galerías sus nidos. Hay algunas especies que a través de unas glándulas muy parecidas a la saliva que segregan con las patas, cubren sus nidos para protegerlos de enfermedades y parásitos.
Esto quiere decir que si la mayoría de especies de abejas crían en el suelo, una de las cosas muy importantes es que en los sistemas agrícolas principalmente podamos dejar espacios que no sean roturadas la tierra, que no haremos la tierra, porque así favoreceremos que críen las abejas que nidifican en los suelos, que son la mayoría de ellas. Además, existen otros comportamientos de nidificación. Hay muchas abejas que nidifican en espacios huecos, bien de piedra, de madera o incluso de conchas. Vemos en la parte superior a una abeja nidificando en una concha de caracol. Entonces, bueno, pues es importante dejar espacios en los que dejemos madera muerta o trocitos de troncos o espacios que creemos específicamente para las abejas, como bien puedan ser los hoteles de insectos. La reproducción de las abejas. ¿Cómo se reproducen las abejas? Bueno, la mayoría, o sea, las abejas tienen una reproducción que se denomina apodiploide. Esto quiere decir que tan solo las hembras reproductivas presentan dos pares de cromosomas. Nosotros, en las mujeres, pues tienen dos cromosomas, X e X, y nosotros los hombres tenemos X e Y. En cambio, en las abejas esto no ocurre así. Las hembras presentan estos dos pares de cromosomas, sin embargo, los machos solo presentan un par de cromosomas, igual que en las especies sociales, en las castas de las abejas obreras, solo presentan también un par de cromosomas. ¿Esto quiere decir que son estériles? No. Esto quiere decir que las abejas obreras solo pueden tener descendencia de machos. Pueden llegar a poner huevos, pero solo pueden tener machos. Bien. ¿Cuándo se reproducen las abejas? La mayoría de abejas se reproducen al principio de la temporada, en primavera, en las cuales primero salen los machos de los nidos y esperan alimentándose en los alrededores de los nidos para esperar a las abejas hembra y reproducirse. Además, un rasgo curioso de las abejas es que las abejas de sexo femenino pueden guardar el esperma de los machos y poder elegir según las condiciones ambientales si quiere tener una descendencia de machos o de hembras. Hace como una especie de reproducción in vitro que hacemos actualmente, pues ellas pueden elegirlo así tener machos o hembras. Normalmente, pues los machos, al ser más pequeñitos y más simples que las abejas hembra, pues son menos costosos. Entonces, en momentos en los que el acceso a la alimentación sea más complicado, pues aumentará la cantidad de machos con respecto a las hembras. Además, otro rasgo interesante, en contra de la mayoría de insectos que ponen en torno a 100, 1000 huevos, las abejas ponen muy poquitos huevos, tan solo ponen en torno a 10, 20 huevos por cada hembra, lo que sí que se aseguran de protegerlos y alimentarlos bien. El ciclo vital de las abejas. ¿Cuánto vive una abeja? Normalmente el ciclo vital de las abejas silvestres se completa en un año. Sin embargo, existen abejas como las reinas de la abeja de la miel que pueden durar hasta 5 años o otras abejas como por ejemplo las abejas carpinteras que pueden vivir hasta 2 años, en las cuales las crías ayudan a construir a sus madres los nidos y después ya pues se independizan y ellas tienen una cría y buscan y construyen su nido. Cuando se crían en cavidades de tallos huecos, como bien puedan ser los tallos de bambú en los hoteles de insectos, vemos como las abejas desarrollan una serie de celdas. Como vemos en la imagen de la derecha, cada una de las celdas correspondería a una larva, a un huevo que ha dejado la abeja, en la cual les dejan polen
un polen para poder alimentarse durante el resto del año, cuando ellas adultas pues ya se hayan muerto. Un rasgo interesante es que en las celdas que se encuentren a la salida de los tallos florales o de las vainas de bambú serán abejas macho, y las que se encuentren al final de los tallos serán abejas hembra, ¿no? Como he mencionado anteriormente, primero salen los machos, a los cuales esperan a las hembras para reproducirse. La alimentación de las abejas. ¿Qué comen las abejas? Bueno, pues como sabemos, comen polen y néctar. El néctar lo utilizan como fuente de energía y el polen como fuente de proteína. La mayoría de las abejas son polilécticas, esto quiere decir que pueden comer cualquier tipo de flores. Sin embargo, hay algunas abejas que están más especializadas en una familia o incluso en una especie de flor. Si bien ahora mismo estas especies de abejas están más amenazadas por el cambio global, por el cambio de hábitat, de usos del suelo, el cambio climático, ya que si disminuyen las flores a las cuales desarrollan su alimentación, pues estas especies de abejas desaparecerán. Sin embargo, esto ha sido una estrategia bastante utilizada por algunas abejas para asegurarse la alimentación en espacios donde estas flores están bastante extendidas, o para evitar parásitos. Si yo me especializo de una flor en la cual el resto de polinizadores no van a polinizar, me aseguro que no vayan allí algunos parásitos, ya que van a ir a flores más generalistas. Otra de las preguntas que podemos hacernos es, ¿todas las abejas ponen miel? Bien, la respuesta es no. De hecho, la mayoría de abejas no producen miel. La mayoría de abejas consumen el polen seco y se le dejan el polen seco a sus descendencias. En cambio, las especies que producen miel son muy poquitas. La mayoría son especies sociales, como la abeja silvestre, los abejorros o en Latinoamérica, por ejemplo, las meliponas, ¿no? Además, uno de los rasgos característicos de las abejas es que se está viendo que hay algunas especies de abejas que, cuando se encuentran enfermas, recurren a plantas medicinales que cosechan y así tratan sus enfermedades, ¿no? Como he mencionado anteriormente, el 15% de las abejas son parásitas. Esto quiere decir que ellas realizan la alimentación igual que el resto de las abejas, de polen y néctar. Sin embargo, estas abejas no forrajean, estas abejas no recolectan el polen para dejárselo a su descendencia. Lo que hacen es utilizar los nidos de otras especies de abejas. Normalmente están especializadas en una especie. Cada tipo de abeja parásita está especializada en una tipo de abeja, en las cuales depositan sus huevos, los cuales nacen antes que las crías de los huevos de las otras madres de abejas, y se comen las provisiones de comida que han dejado a sus crías. También otro de los rasgos característicos es que existen abejas que parasitan especies sociales, como bien pueda ser la abeja melífera o los abejorros. Esto quiere decir que llega la abeja y, a través de una serie de evolución de las feromonas y de las componentes químicos que detectan con las antenas, como mencioné anteriormente, engañan a las abejas sociales, matan a la reina y piensan que ella es la reina, ¿no? Entonces el resto de abejas obreras trabajan para esta abeja intrusa. Finalmente, hablaré de otros parásitos de las abejas. A pesar de que, como he mencionado anteriormente, las abejas protegen muy bien sus nidos y les dejan alimentación, ponen muy poquitos huevos, asegurando la descendencia de las abejas, existe un alto grado de parasitismo dentro de las abejas. Podemos encontrar coleópteros como el escarabajo aceitero que se presenta ahí arriba, algunos dípteros como bombílidos o avispas que parasitan
a las abejas. Esto quiere decir que dejan allí sus huevos en vez de forrajear, la cría nace y en este caso la cría depredaría al huevo de la otra especie y además se comería los recursos que ha dejado su madre. Además podemos encontrar otros parásitos como el ácaro de Varroa destructor, que bueno, es muy conocido dentro del mundo de la apicultura ya que está ocasionando graves problemas y tendremos que encontrar desde el mundo científico soluciones a este respecto. Además, existen otra serie de enfermedades y depredadores bien depredadores naturales, como bien puedan ser los abejarucos o las arañas. Bien se sabe que la mayoría de depredadores suelen tener una depredación sobre todo de las abejas sociales como las abejas melíferas. Las abejas silvestres pues no presentan un daño muy agravado por estos depredadores. Además existen depredadores introducidos como la avispa asiática, la avispa betulina, la cual está ocasionando grandes problemas a la apicultura, sobre todo en el norte de España. Y finalmente, bueno, pues las abejas, igual que cualquier tipo de animal, presentan enfermedades como virus, bacterias, protozoos, las cuales afectan a las abejas. Aquí podemos destacar, por ejemplo, en la imagen inferior, el virus de las alas deformes, que también está causando graves daños en algunas partes de España a la apicultura. Y bueno, muchas gracias por asistir al curso, espero que os haya gustado